Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, sea todo el mundo bienvenido. Comunidad Cristiana de Guasave le da la más cordial bienvenida. Estamos contentos que hoy usted haya decidido venir a escuchar la palabra de Dios, darle las primicias de la semana al Señor, adorándolo, alabándolo. Amén. Y saludamos a toda la gente que está conectada a través de Facebook y de YouTube. Recibo un fraternal saludo de la ciudad más hermosa de México, Guasave, Sinaloa, corazón agrícola, semillero de México, semillero en lo natural y en lo espiritual también. Amén. Bien, estamos dándole a Dios primicias, estamos ayunando, estamos orando y estamos entregando al Señor también, como dice la palabra en Proverbios, honrándolo con nuestras ofrendas y con nuestros bienes. Amén. Vimos que las primicias, Dios dice, son mías, los primogénitos son míos, el diezmo dice es mío, y todo esto lo hemos estado estudiando durante estos días. Y hoy vamos a ver algo que va a bendecir mucho nuestra vida y se titula esta enseñanza el poder de la multiplicación. ¿El poder de qué? De la multiplicación. ¿Alguna vez has deseado que se te multiplique tu dinero, tus posesiones? ¿Lo has deseado? ¿Que Dios te multiplique las fuerzas? Sí, la pregunta no es si lo has deseado. Yo creo que todo el mundo hemos deseado que se nos llene la billetera con billetes y que tengamos un milagro ahí en el banco inesperado. El punto es, ¿crees que Dios lo puede hacer? ¿Sí crees que Dios lo puede hacer? En la Biblia dice cómo Dios multiplicó el aceite y la harina a una viuda y a su hijo que estaban a punto de morir. También cuando la viuda del profeta le fue a decir a Elías que su esposo había muerto y los acreedores iban a venir a quitarle a sus hijos, Elías también, Dios a través de Elías multiplicó el aceite. Dice la Biblia que Dios multiplicó los panes y los peces. La palabra de Dios dice que Dios multiplicaba las fuerzas de los israelitas en las batallas y en la pelea. Ellos no eran guerreros, ellos eran campesinos, ellos eran agricultores, eran pastores. Pero cuando iban a la guerra, dice la Biblia que Dios les daba fuerzas y le multiplicaba las fuerzas. Tenemos un Dios todopoderoso. Si Dios tiene el poder para multiplicar las fuerzas y para multiplicar las posesiones, ¿por qué no estamos viviendo esos milagros nosotros? No lo estamos viviendo porque seguramente ignoramos cuál es el principio bíblico de la multiplicación. Hoy vas a entender, hay un principio, diga conmigo principio. En la Biblia hay principios para tu matrimonio, para tus hijos, para tu economía. Hay principios morales, espirituales, hay valores, ahí están en la palabra y son principios. Una persona me dijo, pastor, que cómo le ha hecho para estar estos 26 años casado y lo vemos enamorado y bendecido con su esposa. ¿Cómo le ha hecho? Le digo, es que la relación de mi esposa conmigo no es una relación romántica ni sentimental. La basamos en principios, en los principios de la palabra. Igualmente tu economía, tú no la debes de basar en que pues ahora sí tienes y ahora no tienes, y no la debes de basar con que está muy dura la situación y el país y que aumentaron los impuestos. Tú lo debes de basar sobre los principios de la palabra de Dios. ¿Sobre los qué? Los principios. Yo he visto la mano de Dios en este punto. Yo te voy a hablar de algo que he vivido. Nosotros hemos vivido muchas veces. Dios, un día veníamos de México en un carro y nos quedamos, ya no traía gasolina y la gasolina que traíamos no era suficiente y Dios nos multiplicó la gasolina y Dios lo ha hecho muchas veces. Un día Dios nos multiplicó el gas LP. Un día, varias veces Dios ha hecho que milagrosamente haya dinero en el cajero cuando no teníamos, y quién sabe quién
puso ahí ese dinero? Yo sé que es Dios. Yo creo en el poder de la multiplicación. Dios ha multiplicado todo en nuestra vida, en nuestro ministerio. Dios es un Dios todopoderoso y Él quiere que tú vivas en el poder de la multiplicación. Dice, habrá sobreabundancia. Aquí nadie quiere multiplicación, Señor, dámela a mí, Padre, en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 12. Lucas 9, 12. Dice, Cristo estaba predicando, y estas son de los primeros milagros que el Señor hizo. Y en Lucas, y de los más, bueno, todos fueron grandiosos, pero esto es algo maravilloso que lo que sucede aquí cuando Él multiplica los panes y los peces. Dice, pero el día comenzaba a declinar. O sea, para cuando dice la Biblia que el día empezaba a declinar, ya eran después de las 6 de la tarde. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Versículo 13. Él les dijo, ¿qué les dijo? Despídanlos y que se vayan y a ver, que compren pizzas o hamburguesas por ahí. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, siéntenlos en grupos de 50 en 50. Versículo 15. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Y qué hizo? Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, que eran 12 cestas de pedazos. Imagínese usted esta situación. Usted es un seguidor de Cristo, usted es un seguidor de Jesucristo, usted está creyendo que Él es el Mesías. Hay muchos mitotes ahí en los pueblos, en las aldeas, que Él no era el Mesías, que porque el Mesías era un rey que le dijo un carpintero, que había nacido a través de una fornicación, y había mucho ataque en contra de Él. Pero usted es uno de ellos y usted anda ahí siguiendo al Señor. También tiene algunas dudas, está empezando el ministerio, usted ha dejado su casa, usted ha dejado su trabajo, usted ha dejado todo porque usted está interesado en caminar con el Mesías y estar ahí con el Mesías, porque era algo esperado durante miles de años que el Mesías llegara a Israel. Anda usted ahí con Él, usted ya ha visto milagros, todo, pero este seminario que el Señor está compartiendo es un seminario muy importante o especial, porque se juntó una multitud de gente, multitudes de gentes. Eran 5,000 hombres, más esposas, más hijos. Yo calculo que había una cantidad como de 20,000 personas. Usted estaba maravillado cómo se puede oír tan fuerte la voz del Señor, Él predicando ahí en el monte, y cómo puede llegar la voz de Él tan lejos. El sermón está tan impactante que la gente está extasiada, todo mundo no se mueve, está escuchando al maestro. Y se dan las 12 del mediodía y usted piensa, tal vez ya va a terminar el sermón, como algunos de aquí de la iglesia dicen, ya va a decir, con esta terminamos. Y no termina el Señor, y se hace la 1, se hacen las 2 de la tarde. Entonces llegan algunos de sus compañeros y les dicen, hey, ¿qué pasa? La gente ya tiene hambre, nosotros también tenemos hambre. Ve y dile al Señor, le dicen a Andrés, ve y dile al Señor que qué pasa, que es muchísima la gente, ya pasó la hora de la comida y la gente está hambrienta, hay niños, hay mujeres embarazadas. Entonces Andrés va con el maestro y le dice, Señor, la gente
tiene hambre. ¿Cómo le vamos a hacer? Se está haciendo tarde, hay que despedir a la gente para que vaya a una aldea a comer. Recuerda que las panaderías las cierran temprano, ya son las 4 de la tarde. Jesucristo no le hace mucho caso, sigue compartiendo. Se dan las 5 de la tarde. Andrés, ya desesperado, le dice: maestro, por favor. ¿Quién sabe quién es el que más hambre tenía, si la gente o él? Dice: por favor, maestro, esto ya se nos va a volver un caos. La sorpresa de Andrés es que el Señor Jesucristo se voltea con él y le dice: denles ustedes de comer. Entonces le hace a Andrés como que no oyó bien. Le dijo: ¿qué? Denles ustedes de comer. Entonces regresa con los 12. ¿Y qué te dijo? Ya va a terminar, ya los va a despedir. Le dice Andrés: ¿cómo que no? Te dijo que los despidiéramos. Te dijo que ya iba a terminar. Pero si ya le sacamos las tijeras, que ya se acabó el tiempo. ¿Qué te dijo? Que nosotros les diéramos de comer. ¿Qué? Dijo Pedro. Que nosotros, y empiezan a buscar entre ellos. No pueden creer lo que están escuchando y le dicen: lo único que tenemos son 5 peces y 2 panes. Si para nosotros que estamos aquí, que debemos de ser como unos 600 personas, sin contando todos los niños, 5 panes y 2 peces, pues eso me los como yo solo. Depende de qué tamaño estén, ¿verdad? Si así son pargos granditos, pues 1 pargo y medio me como yo. Entonces va Andrés y le dice: Señor, lo único que tenemos son estos 5 panes y estos 2 peces. El Señor dice: ok, dígale a la gente que se siente por grupos de 50. Usted se imagina a 12 personas tratando de organizar a una multitud de 20,000 personas. Es más fácil tratar de controlar una estampida de caballos broncos en el monte que hacer eso. 12 personas diciéndole a una multitud de 20,000: siéntense de 50 en 50. Y empiezan a querer sentar a la gente de 50 en 50. Y al rato dice: ya los sentamos. Ya están todos sentados de 50 en 50. Digo que hey, ahí viene la comida, siéntense, va a salir el pan calientito. Y no sé qué les dijeron, pues se sentaron. Se sienta la gente y después de esa labor titánica llega: maestro, ya están listos. Y la comida aquí está. Pero ¿qué es esto para la multitud? La Biblia dice que Jesucristo tomó los panes y los peces, los alzó al cielo, los bendijo y luego partió el pan y le entregó la cesta a Andrés y dijo: repártale a la gente. Andrés dijo: vamos de mal en peor. Le di 2 panes, me regresó 1 y medio. O sea, él se quedó con medio pan porque lo partió. Dijo. Entonces los discípulos empiezan a hacer lo mismo. Empiezan a bendecir el pan y lo empiezan a partir. Y lo empiezan a repartir. Y lo empiezan a repartir. Y usted ya conoce el final de la historia. Todos se saciaron y sobraron al final. ¿Qué sobraron? Ok, vamos a ver 2 claves aquí para la multiplicación. 2 claves para la multiplicación. Y yo veo a todos los que quieren hacer multiplicación en su vida que ya agarraron la hoja y el papel para anotar. 2 claves para la multiplicación. Trata de imaginar en tu mente lo que te traté de explicar, te lo ejemplifiqué así
caricatulescamente, ¿verdad? Si te quise hacer una caricatura o una película de lo que pudo haber pasado. Pero trata de imaginar en tu mente lo que sucedió ahí en el monte. Lo primero que hizo Jesucristo, ¿qué fue? Dar gracias. Y luego parte el pan y se los da a sus discípulos. ¿Qué habrá pensado Pedro? O sea, Pedro va a decir: Señor, ya tan rápida la oración, ora más, por favor. O sea, me estás entregando incompleto lo que te di. Pero yo creo que si él le hubiera dicho eso a Jesús, Jesús le hubiera dicho: no, ya oré, repartan el pan. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos hicieron lo mismo que el Señor Jesucristo: partir el pan y dárselo a la gente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es lo que hemos perdido de vista en esta historia. El milagro no ocurrió en las manos de Jesús. El milagro ocurrió en las manos de los discípulos. Y esta narración de la vida real, porque esto fue un suceso de la vida real, nos enseña dos principios que necesitamos entender y aplicar en nuestra vida si queremos ver el poder de la multiplicación en nuestros bienes, en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra fuerza. Necesitamos aplicar estos dos principios en nuestra vida. Número uno, anótale por favor ahí. Algo tiene que ser bendecido antes que se pueda multiplicar. Para que yo pueda ver un milagro en mi vida, en mi economía, en mi familia, primero me tengo que poner en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice que los niños son del reino de los cielos. Un niño, un bebé, no tiene pecado. La tradición aquí en México y en Latinoamérica nos ha dicho que a los niños, a los bebés, hay que bautizarlos porque ellos traen pecado y que hay que cortarles la cola y que por eso hay que bautizarlos, y que si un bebé no se bautiza y se muere, se va al limbo, y todas esas cosas que nos decían, y que la gente se atemorizaba, y por eso llevaban a los niños a que los bautizaran. Pero la Biblia no dice que un niño tiene que ser bautizado, un bebé, porque ellos no tienen pecado. La Biblia dice que José y María llevaron al niño Jesús después de los 40 días y lo presentaron, como le hicimos ahorita con los bebés. Los presentamos y los dedicamos a Dios. Hay familias que a sus hijos no los dedican a Dios. O sea, andan allá en los 15 años y en los otros y en todos lados traen a los niños y no hacen esto. No reconoce ese matrimonio, no reconoce que esos hijos Dios se los dio. ¿Qué hace un papá y una mamá? ¿Qué hacen? Amarse. ¿Quién es el que pone la vida dentro? Dios. Entonces cuando Dios no me exige, Dios me dice: ponme en mis manos esto. Y cuando yo lo pongo en las manos de Dios, entonces el milagro empieza a ocurrir. Esto está desde Génesis capítulo 1 versículo 28. Cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y a Eva, y cuando los creó dice: y los bendijo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo con Adán y Eva? Los bendijo Dios, y luego les dijo: fructificad, multiplicaos. Antes de la multiplicación tiene que venir la bendición. Otra vez, en nuestro país, por tradición, yo voy y me caso en la iglesia. Y Jesucristo dice: qué bonita estuvo tu boda, pero ya no me invitaste a tu familia, a tu matrimonio, ni a la luna de miel. Desde la luna de miel yo me olvido de Dios, y Dios ya no está involucrado en mi vida. El matrimonio, para que funcione, el matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres. Y cuando Jesucristo está en medio de tu relación, la bendición de Dios, la multiplicación y la fructificación vendrá. Para Dios el matrimonio no es un contrato, para Dios el matrimonio es un pacto. Un pacto. Tú vas y haces un pacto delante de Dios, y ahí hay muchísima gente, incluido el pastor que te está casando, pero el testigo
fiel y verdadero es el Señor. Y a ti no te interesa que los adornos de la mesa y que si faltó bebida y que quién va a tocar. Todo eso ya lo viste, pero para ti lo más importante de tu matrimonio es el pacto que vas a hacer delante de Dios. Amén. Y tú juras ahí amar, respetar, permanecer en la adversidad, en los tiempos buenos. Amén. Porque para Dios el matrimonio es un pacto. Y el pacto es para toda la vida. Lo único que rompe el pacto es la muerte. Dice, hasta que la muerte los separe. Entonces tú vas delante de Dios. Y Dios, ¿a qué van los matrimonios? A que Dios los bendiga. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y después de la bendición viene la. Después de la bendición viene la. Y qué triste que muchos matrimonios se casan en la iglesia y todo y no duran ni 4 meses casados o 1 año casados. Porque no están jurando ahí hasta que la muerte los separe. Ellos están pensando hasta que los problemas nos separen. Y problemas todo el mundo, todos los matrimonios tenemos problemas. O aquí hay un matrimonio que no tenga problemas, levante la mano para canonizarlo y hacerlo santo aquí. Entonces, los bendijo Dios. Primer principio, yo necesito poner primero algo en las manos de Dios para que Dios los bendiga. Lo que muchos cristianos no entienden es que para que nuestro dinero, nuestras posesiones se multipliquen, primero necesitan ser bendecidas. ¿Cómo es esto? Esto es poner mis finanzas en las manos de Dios a través de honrarlo, como lo hemos estado haciendo con nuestras primicias, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Enmudeció el palenque. O sea, primero debe ser entregado a Dios para que venga la multiplicación y después la bendición. Para que venga la bendición y luego la multiplicación sobre lo que yo le estoy dando a Dios. Es lo que dice Romanos 11:16. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Si la raíz es santa, también lo es el resto de las ramas. Por eso Dios nos enseñó a honrarlo. Y para honrarlo, Dios estableció un sistema de ofrendas. Dios, diga conmigo Dios. Dios fue el que lo estableció para que el hombre aprendiera a honrarle. Entonces, cuando yo recibo mi sueldo, cuando yo recibo un dinero de lo que me están pagando, de algo que vendí, cuando yo lo recibo, yo necesito como cristiano, yo entiendo este principio, eso necesita ser bendecido. Y yo vengo y yo lo pongo delante de Dios y yo le doy a Él las primicias, los primeros frutos. Y dice, si las primicias son santas, lo va a hacer el resto de la masa. Jesús, quien recibe, lo vimos el miércoles pasado. Si no viniste el miércoles, necesitas conseguir la enseñanza que vimos. Jesús, quien recibe nuestros diezmos y ofrendas, es el que tiene el poder de bendecirlos. Por eso necesito primero ponerlo en sus manos. Todo el mundo diga conmigo, tengo que poner primero las bendiciones en sus manos. Otra vez dígalo, tengo que poner primero las bendiciones en sus manos. Y mucha gente dice, pero pastor, pues si yo diezmo, y la gente lo dice cuando no son constantes con hacer esto, cuando no lo dan completo, cuando no lo están haciendo de lo primero. Todo esto lo hemos estado viendo. Entiéndame, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando yo doy, Dios ve mi corazón. Dios, ¿para qué estableció las ofrendas? Para que lo honráramos. Dios, ¿para qué estableció las ofrendas? Dios, ¿para qué estableció las ofrendas? Para que lo honráramos. Entonces Dios mira el corazón, no la cantidad que estamos dando. Pues mucha gente dice, pero si yo he dado. Sí, pero no has dado, o sea, no es darle. Caín también le dio a Dios y le dio una buena ofrenda. Yo creo que le dio una, porque agarró
buen mazo de todo lo que había cosechado y se lo llevó a Dios, pero Dios no lo vio con agrado. La de Abel sí, porque Abel dio de lo primero, de lo mejor. Y no entienden muchos cristianos, no los que estamos aquí sí lo entendemos esto, que solo lo que se da es lo que se multiplica. Diga conmigo, solo lo que se da es lo que se multiplica. Bueno, ¿y que el diezmo no es una manera de dar? Sí, pero ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es devolverle a Dios lo que es de Él. Va de nuez. Aunque yo lo hago voluntariamente, Dios no me lo exige, ni Dios me dice que si no lo doy me voy a morir. Él me dice el principio, me dice, yo te doy la vida, yo te doy la fuerza. Hay algo muy pequeñito que a ti debes de entender que no te pertenece, eso es mío, no te lo comas, apártamelo, porque yo a través de eso que tú me honras, yo te voy a abrir los cielos, yo voy a reprender al devorador y yo te voy a bendecir. Amén. Pero realmente cuando yo doy el diezmo, yo lo que estoy haciendo es devolverle a Dios, ¿qué? Lo que es de Él. Es devolverle a Dios, ¿qué? Lo que es de Él, no es mío. Ya lo vimos, no voy a ver el versículo. El diezmo de la simiente, de la cría de tus vacas, mío es, dice Jehová. Es cosa santa para mí. Es de Dios. Entonces yo no puedo decir, ya estoy dando. Ok, sí lo estoy dando, pero eso es devolverle a Él. Diga conmigo, devolver. Realmente el diezmo no es dar, es devolver. Del 90% restante que Dios dice que eso es mío, de ese 90 restante que Dios dice es tuyo, ahí es donde yo, junto con el diezmo, cuando yo entrego de ese 90 restante, es lo que Dios va a multiplicar. El diezmo es por obediencia, la ofrenda es por amor. Va de nuez. El diezmo es obediencia, porque Dios me dijo, esto es mío. La ofrenda no, la ofrenda es por amor. Por eso cuando yo entiendo este principio, en una iglesia que entiende esos principios, las ofrendas deben ser mayores que los diezmos. Lo voy a decir otra vez. Cuando un cristiano, cuando una iglesia entiende este principio, que el diezmo es obediencia y la ofrenda es amor, las ofrendas deben ser mayores que los diezmos. Pero en muchísimas iglesias, incluyendo esta, y yo creo que esto va a cambiar, cuando hay más, una ofrenda que se ve que hay más entrada de recursos, es cuando es quincena, es cuando es día de pago. Porque es cuando la poca gente que ha entendido esos principios del diezmo entrega fielmente sus diezmos, cuando debería ser al revés. ¿Sabe usted que Dios diseñó en la Biblia? Dios estipuló que el diezmo iba a ser para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes, y las ofrendas para el sostenimiento del templo y de todas las cosas que se tenían que hacer. El diezmo era para el sacerdote y las ofrendas eran para todo lo que se requería. Muchas iglesias en Estados Unidos y aquí en México así lo hacen fielmente. Nosotros no lo podemos hacer así. Yo me asigno un sueldo, porque cuando más dinero hay para pagar luz, para pagar renta, para hacer todo lo que es cuando la gente diezma. Yo no puedo tomar el diezmo, es un derecho mío, pero yo no lo puedo hacer, porque entonces no hay dinero. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido, como cristianos no hemos entendido el principio que el diezmo es devolverle a Dios lo que es de Él. Y yo lo hago por obediencia, porque es algo que no es mío, pero la ofrenda es por amor. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto amo su obra? ¿Qué tan comprometido estoy con Él?
¿realmente mi vida es de Él? Mire, Cristo contó una parábola, Mateo 25:14. Mateo 25:14. El diezmo tiene un tope, la ofrenda no. Nosotros hemos regalado carros, hay gente que ha ofrendado terrenos, casas, propiedades. La ofrenda no tiene un tope, el diezmo sí. La ofrenda no, la ofrenda me habla de un corazón generoso. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondiendo el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dijo? Tuve miedo, versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, ¿qué le dice? Aquí tienes, ¿qué le dice? Aquí tienes, ¿qué le dice? Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Siervo malo y negligente. Si sabías que era duro y que era así, lo hubieras dejado en el banco. O sea, este hombre le devolvió lo que era de él. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Devolverle a Dios. ¿Devolverle a Dios qué? Algo que es suyo. Ahora, no me malentienda, alguien que da el diezmo entonces es negligente y malo. No. Y si tú no estás diezmando, te voy a decir algo: el diezmo es un principio, es de donde debes de partir, es la base de donde se levanta toda nuestra prosperidad y toda nuestra bendición. Es el diezmo lo que hace que Dios bendiga todo lo que tienes y que te cuide, que te guarde. Pero ahí no se hace mucho esfuerzo. Póngame atención, por favor. Porque hay mucha gente que se enoja y que reclama o no lo hace abiertamente, pero trae en su corazón heridas, que por qué si ellos hacen y no hacen, y por qué no ven, y por qué no les fue bien, y por qué no están. Escúcheme bien, Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel y Dios no cambia. Amén. Todos tenemos rachas malas, todos tenemos, vienen vientos y tempestades, pero cuando uno está parado en la roca, los problemas no te van a tumbar. Pero tú no puedes dudar de la fidelidad de Dios. Y cuando tú estás caminando en sus principios, Dios te abre los cielos y Dios te bendice. Amén. Entonces, cuando yo entrego el diezmo, es devolverle a Dios lo que es de Él. Es bueno. Por eso es un principio, es donde todos los cristianos no debemos de tener lucha. Y es el principio, es lo que me catapulta para las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Es la base. Pobres, el cristiano que ya tiene más de 1 año y que por todas las mentiras que hace el diablo y todo lo que hay en el internet y todo eso, está luchando para darle a Dios fielmente lo que es de Él. Pero ahí no estoy haciendo un gran esfuerzo, porque ahí estoy devolviendo. Diga conmigo: devolviendo. Si no estás dando el diezmo,
Si quieres anotar esto, es ahí donde debes empezar, porque el diezmo remueve la maldición y bendice el resto de mi 90%. Dar el diezmo es lo que causa que el Señor reprenda al devorador, abra las ventanas de los cielos, y es el fundamento principal donde se construye nuestro dar. Si vamos a Malaquías, Malaquías no dice únicamente el diezmo. Malaquías dice, me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malaquías capítulo 3 versículo 8. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué dice? Pues vosotros me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice el Señor ahí? En vuestros diezmos y ofrendas. Mire cómo dice, en los diezmos y, o sea, que el pueblo había aprendido, y si usted se va a la ley, y si usted se va al Antiguo Testamento, hay una infinidad de ofrendas y de cosas que el pueblo de Israel tenía que dar. Y hoy en día tú dices, qué Dios tan severo que les pedía tanto. ¿Sabe usted quién es la gente más rica del mundo? ¿Cuál es el único país que ha pasado, que lo han querido exterminar, que han salido adelante contra Roma, contra Grecia, y ahí siguen esos países? Ahí está Israel como una nación bendita de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Abraham les está alcanzando. Porque ellos, cuando Dios les pide, ellos no están pensando en que se van a quedar sin nada. Ellos están pensando en la bendición que Dios derrama sobre su vida y sobre sus generaciones. Y ellos es gente agradecida porque estuvieron allá como esclavos, porque no eran pueblo. Y es gente que da. Y hay un judío, si llega un judío aquí a Sinaloa y viene sin nada, los judíos que viven aquí lo ayudan, le ponen negocio, lo sustentan, hasta que sea autosuficiente esa persona. Porque es algo. ¿Y sabe usted los mexicanos cómo somos? En Estados Unidos a un paisano, tú ya tienes papeles y el otro no, lo reportas con la Border Patrol. No le hablas en español. Se te olvida que tú llegaste igual a Estados Unidos con una mano adelante y otra mano atrás, y no tienes misericordia de tus hermanos. Cuando la Biblia dice que tenemos que darle la mano al hermano, tenemos que ayudar, es mi hermano. No es casualidad que la gente más rica del mundo sean judíos. No, pero ¿tenemos en nuestro corazón gratitud con Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Por sobre todas las cosas. Dios quiere, pase el grupo de alabanza, por favor, venga para acá. Lo que Malaquías me está diciendo es que son los diezmos y las ofrendas. Póngame atención, los diezmos y las ofrendas, los que van a asegurar cielos abiertos. Los diezmos y las ofrendas, lo que van a reprender al devorador. Los diezmos y las ofrendas, lo que van a quitar la maldición. Los diezmos y las ofrendas, lo que va a hacer que haya abundancia en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Sobre y abunde. ¿Por qué no estamos viendo eso? Porque nos hemos quedado en lo primero. Y yo le doy gracias a Dios por tanta gente que ha aprendido y que fielmente camina en el diezmo. Pero si tú quieres ver la multiplicación en tu vida, necesitamos ir más allá del diezmo. Porque el diezmo es devolver a Dios. La ofrenda es mostrar mi gratitud y mi amor para el Señor. Hay esposas o esposos, según sea el caso, que tienen que a escondidas
traer su ofrenda, porque si su esposo o su esposa lo ve, ¿eso vas a dar? 100 pesos. ¿Qué tienes? Una señora me dijo: pastor, mi esposo no entiende y yo tengo que escondido traer esto porque él dice que no, que esto está mal y luego el esposo me dice: pastor, ore por mí porque no mi negocio. Pues ¿cómo quieres que ore por ti? Suelta tuerca mojosa. Pues, o sea, yo no soy brujo. Tú camina por el principio de la palabra y Dios va a bendecir tu vida. ¿Cómo voy a declarar bendición sobre una persona que no está diezmando? Un hombre, o sea, yo lo puedo hacer, puedo orar por él, pero aunque yo ore por él, hay algo que él tiene que hacer. Ore por mi matrimonio, pastor. Yo oro por su matrimonio, pero si ellos no se piden perdón, si ellos no se humillan, si él no hace lo que tiene que hacer con ella, amarla, cuidarla, tratarla como lo mejor y lo más importante, y si ella no lo respeta, no lo obedece, por más que ore y que ayune y que yo me pare de cabeza, no va a cambiar ese matrimonio. Porque hay cosas que tenemos que hacer. La fe sin obras es no sirve. Acción, diga conmigo: acción. Dios quiere que nuestras finanzas estén bendecidas y se multipliquen, pero nunca veremos esta bendición y multiplicación si no seguimos estos dos principios. Número 1, ya lo anotamos ahorita: le damos a Dios lo primero para que Él bendiga nuestras finanzas. Y número 2, damos más allá del diezmo, porque solo lo que se comparte puede ser multiplicado. Por eso los discípulos, cuando empezaron a partir el pan empezaron a ver la multiplicación, y partían los panes y los daban, y partían los panes y los daban, y partían los panes y los daban. Solo lo que se comparte es lo que se multiplica. Yo quiero ver multiplicación en mi vida. Necesito vivir en esos milagros. Mi esposa y yo entendemos y sabemos que nosotros no podemos humanamente yo no me hubiera venido a este local. Humanamente yo creo que estaríamos todavía en el Moro haciendo como 10 reuniones de domingo. Damos el paso, le creemos a Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Amén. Y el Señor quiere bendecir tu vida, pero necesitamos creerle al Señor. Si tú ya eres un cristiano que tienes años y que no tienes lucha con el principio del diezmo, qué bueno. Dios te quiere llevar a más. Dios te quiere llevar a más. A que caminemos con un corazón agradecido, siendo gente generosa, y que ofrendemos y que demos con alegría. Ponte de pie, por favor. El 2017 estuvo muy duro, Yo no quiero andar igual en el 2018. Dijo Luis Miguel, no sé tú, pero yo no. Yo no quiero andar igual en el 2018. Así que necesitamos ser gente de compromiso. Necesitamos caminar en los principios de la palabra. Y no diga, hay gente que dice, ya, el pastor está hablando de puro dinero. Jesucristo fue lo que más habló. Si no fuera tan importante, a usted no le calaría tanto lo que se está hablando ahorita.
vea la importancia y el lugar que tiene de preeminencia el dinero en nuestras vidas. No le puedes, es tan importante que Jesucristo dijo que es lo único que se le pone a la par a Dios. Dice, no le puedes servir a Dios y a las riquezas. Mamón, la Biblia lo describe como un demonio, el dios Mamón, que tiene aprisionada a la gente. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y no podemos servir a Dios, decir que somos cristianos y estar sujetos a Mamón. Necesitamos caminar con fe. Con fe. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Señor Jesús, gracias. Reconozco que tu fidelidad, tu amor, tu misericordia me ha sostenido. Si hoy estoy de pie, es gracias a ti. Lo que tengo y lo que soy y lo que espero ser, te lo debo a ti. Mi vida, mi familia, mi casa, mis carros, todo lo que tengo, mis recursos, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, porque yo dependo de ti. Soy tu hijo. Perdóname si por problemas de temor, de codicia, de avaricia, por estar escuchando las mentiras del enemigo, he estado viviendo en escasez. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Tú amas al dador alegre. Yo creo que tú tienes poder para multiplicar mis finanzas. Y como los discípulos, aunque lo único que tenga sean 2 panes y 5 peces, puesto en tus manos, tú lo bendices y tú lo multiplicas. En este año iré más allá del diezmo. Iré más allá del diezmo. Iré más allá, porque te amo. Ofrendaré, daré primicias, te entregaré a ti, Señor, lo primero y lo mejor, porque tú me das tu vida, me diste lo mejor. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Muros van a caer, pues nunca me has fallado, Dios. Espero lo mejor, en ti soy vencedor, pues nunca me has fallado.
Gracias. 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 Cuando mi mente no entendía cómo iba a poder lidiar con todos tantos compromisos que había y que aún hay por delante, en cada uno de ellos, Señor, pude ver tu mano, y no fue con mis fuerzas, fue con tu poder. Gracias. Gracias. Hoy declaro que eternamente confiaré en ti, Señor, no en mi sabiduría y no en mis fuerzas, únicamente en ti. Yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así como estamos, persona que vas a dar primicias, levanta tus manos para que te den un sobre. Primicias. Si tú hoy vas a entregar primicias, mujeres, ayúdenme por favor a repartir sobres de primicias. Nadie abra los ojos. Ese es un momento de adoración y de honra a Dios. Allá mira Marcela, no sé quién está de aquel lado. Allá hay gente con la mano en alto. Levante la mano como estamos de pie. Los mujeres no lo ven. Gente que va a dar primicias. ¿Qué es primicia? Es una semana, una quincena, un mes, el primer, no sé lo que tú le vayas a dar a Dios. Nosotros, mi familia, nosotros le entregamos nosotros. Yo no estoy diciendo que usted la haga, yo te voy a decir lo que yo hago. Tenemos años que le entregamos todo el primer mes de todo lo que Dios nos da, se lo entregamos al Señor. Primicias. Tú puedes darle una semana, tú puedes darle una quincena, lo que Dios, según la gratitud que hay en tu corazón y lo que tú consideres que es una primicia, que es algo bueno y separado para Él. A la gente, si no te dieron sobre a la entrada y vas a diezmar o ofrendar, levanta la mano para que te den un sobre, por favor. Mujeres, rápido. Vamos a empezar a darle las mejores ofrendas que nunca le habíamos dado al Señor. Yo creo y lo he vivido, hemos vivido mi familia y yo en el poder de la multiplicación, en el poder sobrenatural de la multiplicación de Dios. Rápido, acuérdense que tenemos acá terminal bancaria atrás para los que van a dar como Dios haya hablado a tu corazón. Vamos a darle a Él con todas nuestras fuerzas. ¿Listos? ¿A alguien le falta? Para que levante la mano si a alguien le falta sobre. El pueblo venía a Jerusalén, eran como eran 7 fiestas más otras festividades que tenían, y venían contentos con sus carros cargados a llevarle al templo a Dios, porque el Señor les había bendecido de lo que Dios les había dado. Por eso la Biblia dice: Dios ama al dador alegre. ¿Usted está agradecido con Dios? Levante su ofrenda al cielo. Diga conmigo: Padre Celestial, te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi proveedor. Hoy vengo a darte de lo mucho que tú me has dado.
Gracias porque he estado aprendiendo los principios bíblicos para caminar en prosperidad y sobreabundancia. Me declaro un dador alegre, un hombre generoso, porque tú, Señor, has sido bueno conmigo. Gracias. Recibe la gloria y la honra. Y esta ofrenda, no sé lo que le vas a dar tú, ¿verdad? Puede ser primicia, puede ser diezmo. Esta ofrenda es una semilla que será sembrada en tu reino y producirá fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Gracias. En este año iré más allá del diezmo. Me declaro un hombre generoso porque tú eres mi proveedor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pásenla.